Hola amigos del Halcón Maltés, voy a hablar de escritores entre rejas, escritores a la sombra, escritores encarcelados. Ha habido muchos, muchísimos, pero casi todos por motivos políticos. De esos no quiero hablar. Quiero hablar de escritores que han tenido problemas con la justicia por lo que hacían más que por lo que pensaban. Y también escritores que han tenido problemas con la justicia por la religión, es decir, por las ideas, no por la política o por los actos delictivos que en muchos casos han podido cometer. Y sobre todo quiero hablar de esto en función de cómo les ha repercutido en su obra, es decir, cómo el paso por la cárcel, el paso por los juzgados o el paso por la ilegalidad ha influido en sus obras, que como vais a ver es mucho mayor de lo que en un principio pudiera parecer. Voy a empezar hablando del más grande, no de Mohamed Ali, que era el más grande, sino de Miguel de Cervantes, el más grande escritor, según dicen casi todo el mundo, de las letras castellanas o españolas, que fue un hombre con muchos problemas con la justicia. El primero de todos es cuando era muy joven, se batió, parece ser, porque esto no está muy bien documentado, aunque hay datos suficientes como para poder creerlo con firmeza. Cuando era muy joven tuvo un duelo a espada e hirió a su contrincante. Entonces se dictó orden de busca y captura contra el joven Miguel y este tuvo que salir de España. Se fue a Italia y se fue de paje del cardenal Acquaviva, escondiéndose un poco de este primer duelo, de este primer encontronazo con la justicia. A partir de ahí, bueno, ya sabéis que se embarca en Lepanto, en la Armada, tiene la batalla de Lepanto, ahí es, a la vuelta de esta batalla es capturado por los turcos, tiene la mala suerte de que lleva una carta dirigida a un personaje muy poderoso de la época y los turcos creen que este Cervantes es un tipo rico y le secuestran y piden un rescate altísimo por él. Como no lo puede pagar, ahí está el primer periodo de reclusión de Cervantes en Argel, que dura 5 años, en los cuales él intenta fugarse varias veces, no lo consigue y toda esta permanencia en Argel da lugar a 2 o a 3 obras importantes de él, los Baños de Argel, los Tratos de Argel y también un episodio del Quijote que se llama El cautivo, en el que se cuentan las historias de alguien que estuvo preso en las cárceles argelinas, como el propio Cervantes. Y ese paso por la cárcel, pues lógicamente refuerza mucho su escrito. Después de todo esto, vuelve Cervantes a España, le consiguen pagar el rescate los padres trinitarios y vuelve un poco sin oficio ni beneficio y un poco maltrecho. Y consigue trabajo como funcionario a las órdenes del rey como inspector de Hacienda e inspector de abastos. Él tiene que ir por los pueblos de Andalucía recolectando impuestos y recolectando mercancía para pagar los impuestos para abastecer a la Armada Española. O sea, un puesto, digamos, desagradable y con mala fortuna. Aquí pasa algo extraño y es que el dinero que él recauda desaparece. Él dice que lo pone en un banco, que el banco quiebra, que no tiene posibilidad de devolverlo, tiene unas primeras estancias en detenido y al final acaba preso en Sevilla. Está en la cárcel de Sevilla. Cuando consigue salir de ahí no acaban sus cuitas con la justicia porque es perseguido, es acosado, le reclaman deudas, tiene que es un moroso en definitiva y está arruinado. El siguiente episodio de el encontronazo con la justicia de Miguel de Cervantes es ya mayor, ya viejo. Él vive en Valladolid rodeado de mujeres, vive con su mujer. Vive con una hija natural que tenía, que se llamaba Isabel de Saavedra, que hoy ya cuando esta chiquita era mayor, tendría 16, 18 años, vive con Cervantes y con su mujer en Valladolid. Viven las hermanas de Cervantes, que se llaman Andrea y Magdalena, y la sobrina, la hija de una de ellas. Entonces, en esta casa está Cervantes rodeado de mujeres y la casa tiene mala reputación en Valladolid. Ven entrar hombres por la noche, salir hombres por la noche y de alguna manera parece que es una casa de prostitución en la cual Cervantes pues como que está, si no al frente de la misma, bueno, pues viviendo un poco de este negocio. Esto se sabe porque hubo un muerto que apareció en las puertas de esta casa. Cervantes se vio implicado en este asesinato y también, digamos, su nombre ensuciado por regentar o participar o consentir
en una casa de prostitución, una casa de lenocinio, como digo. El siguiente personaje del que quiero hablar es Fray Luis de León. Unos 40 años antes de Cervantes también tuvo problemas. En este caso, Fray Luis tuvo problemas por pensar más que por hacer. No es un delito común ni es una conducta marginal, sino que le meten en la cárcel por un delito intelectual, por traducir el Cantar de los Cantares de la Biblia de Salomón, por traducirlo. Esto la Inquisición no lo puede soportar, le detienen en 1572, es un proceso en el que no se sustenta una acción delictiva en sentido estricto, pero se articula como una serie de prácticas académicas incorrectas. Él luego escribió algo así, lo digo de memoria, diciendo: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira. Bueno, él dice la envidia y mentira, es decir, parece que la traducción del Cantar de los Cantares fue un poco la excusa para meter al bueno de Fray Luis en prisión, nada más y nada menos que 5 años. Estuvo 5 años encerrado, ahí escribió varias obras, escribió una cosa basada en el Beatus Illi, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se acompasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. El feliz aquel, el Beatus Illi, ¿no? Bueno, cuando vuelve a su cátedra en la Universidad de Salamanca, siempre empezaba sus clases, sus lecciones diciendo: decíamos ayer. Bueno, pues él vuelve después de su cautiverio de 5 años y empieza su clase diciendo: decíamos ayer, y sigue dando ya su clase como diciendo: aquí no ha pasado nada. Que, por cierto, Miguel de Unamuno, que este estuvo desterrado en la isla de Fuerteventura por orden de Primo de Rivera, del general Primo de Rivera en la dictadura, cuando volvió también a Salamanca a dar su primera clase después del destierro, estaba él, todo el Paraninfo, pues como efervescente, a ver qué va a decir contra Primo de Rivera y contra los militares. Y Unamuno empieza su clase diciendo: decíamos ayer, en un claro homenaje a Fray Luis de León. El siguiente del que quiero hablaros, que tuvo problemas mucho más graves con la Inquisición, mucho más graves porque le costó la vida al final, fue el filósofo Giordano Bruno. Nació en 1548 y no era solamente un filósofo en el sentido académico, sino era un pensador muy radical, y una obra que va desde la cosmología, la teología, la metafísica, y con una libertad de pensamiento tremenda. Claro, eso en la Europa del siglo XVI resultaba abiertamente incompatible con cualquier forma de ortodoxia. Te decían lo que tenías que pensar y no podías pensar más allá de aquí. Entonces, él defiende cosas tan curiosas como un universo infinito poblado de múltiples mundos, y eso, claro, choca con la reinterpretación de los dogmas católicos. Empieza la Inquisición a ir contra él y él huye, y está como 7 u 8 años pues huyendo por Europa, en Francia, en Inglaterra, por los territorios alemanes de influencia protestante, hasta que comete el error de volver a Italia. En Venecia es arrestado, es denunciado por un hombre que inicialmente lo había protegido, lo había acogido, y luego lo trasladan a Roma, donde, digamos, pasa a depender de la Inquisición. Y lo que sigue ahí fue un proceso breve, pasa 8 años encarcelado, sometido a interrogatorios, a presiones reiteradas y a exigencias de retractación, como habían hecho con Galileo. Galileo más o menos medio se retracta, aunque dijo eso de "y por si mueve", pero se mueve. Pero Giordano Bruno no cede, él no cede, no se retracta, y después de estar esos 8 años, como digo, en prisión, es declarado hereje y es condenado a prisión perpetua y ya es ejecutado, le cuesta la vida. Otro escritor importante que tuvo problemas por lo que escribía, en este caso no fue con la justicia real o con la justicia estatal, ni siquiera con la Inquisición, fue contra la justicia de su propia orden religiosa, fue Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, junto con Santa Teresa de Jesús, protagonizaron una reforma de los carmelitas, es decir, había una orden que eran los carmelitas, muy corruptos, como con mucha riqueza, mucha ostentación. Ellos lo quieren reformar y hacen los carmelitas descalzos. Entonces hay una pugna entre los descalzos y los calzados, ¿no? Los descalzos pues era gente ascética, gente que trataba de volver a los orígenes de la religión, mientras que los carmelitas calzados, que son los que estaban dominando el cotarro dentro de la orden, pues estaban en franca pugna con ellos. Estos son los que
detienen y encarcelan a San Juan de la Cruz, pasa 8 meses, que es torturado, y finalmente se escapa de allí. Se escapa de una forma muy aventurera, muy rocambolesca, que ya os contaré en otro momento. ¿Cómo influye esta prisión y estas torturas físicas en San Juan de la Cruz? Bueno, pues reforzándole sus ideas, reforzándole incluso su misticismo. Escribe el Cántico Espiritual, que es una delicia, y bueno, pues le hace mucho más potente su discurso, mucho más férreo su decisión de seguir adelante con esta reforma de la orden. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a irnos ya al neoclasicismo, a la Ilustración. Y el primero que tiene problemas con la justicia es Diderot, que es una figura central dentro de la enciclopedia. Publica una carta que se llama Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, un texto que aparentemente es filosófico, pero empieza ya a deslizar ideas materialistas y a cuestionar la religión relevada. Esto se castiga por la Iglesia no como una acción concreta, sino por una forma de pensamiento. Pasa en prisión varios meses y un poco le pasa algo parecido a Voltaire. Voltaire también pasa tiempo en prisión. En este caso, Voltaire es por lo bien que insulta. Schopenhauer tiene un libro que se llama El arte de insultar, pero Voltaire, yo creo que es anterior desde luego a Schopenhauer, no necesitaba haber leído este libro porque insulta muy bien, también como que le cuesta la libertad por meterse con el duque de Orleans. Es enviado a la prisión de la Bastilla. Después de eso, cuando sale, vuelve a meterse con no me acuerdo ahora mismo quién, y le vuelven a ofrecer entre el destierro o la cárcel, y el tío se destierra, se va, ya no quiere más cárcel y sigue escribiendo. Seguimos en Francia, pero 150 años después. Nos vamos al principio del siglo XX y voy a hablar de Jean Genet. Jean Genet no es alguien que tropieza con la delincuencia, sino es alguien que vive en la delincuencia. Es un huérfano, se cría en un orfanato y desde muy pequeño está en la cárcel entrando y saliendo, comete pequeños robos, violencia, estafas, hurtos. Es un auténtico delincuente. Digamos que no tropieza con la ley, sino que la frecuenta. Le meten ya en la cárcel como delincuente reincidente cuando ya es mayorcito, no muy mayor del todo, pero ya es mayorcito, y ahí en la cárcel empieza a escribir. Aquí la cárcel funciona como, digamos, el sitio de reclusión intelectual donde este señor empieza a escribir, pero no como redención, sino como afirmación. Él se reafirma en su vida, en sus actos y tal, y escribe una obra que está muy bien, que se llama El diario del ladrón, en el que el crimen no se corrige, sino que se convierte en estética. Es un libro muy potente, no hay arrepentimiento, hay estilo, y salta en los círculos intelectuales de la época y le llega a Jean-Paul Sartre y a Picasso, que interceden por él, de alguna manera ven en él un gran escritor y hablan con el presidente de la República, total, que consiguen el indulto de este hombre que sale de la cárcel. Evita la cadena perpetua a la que había sido condenado y sale del circuito penitenciario. A partir de ahí deja de delinquir, pero no se normaliza. Se convierte en un escritor reconocido, en una figura incómoda, con una presencia constante en los márgenes, apoya causas políticas, acerca a los excluidos, mantiene una vida deliberadamente fuera de lo convencional. Muere en 1986, a los 75 años, él solo y en una habitación de hotel. Había pasado sus últimos años en hoteles baratos, escribiendo, haciendo manuscritos y con desplazamientos continuos. Un poco antes, y ahora vamos a irnos a Inglaterra, al Reino Unido, meten en la cárcel a un gran escritor, en este caso por motivos sexuales, a Oscar Wilde. Supongo que muchos de vosotros, cuando me estáis oyendo hablar, habríais pensado en Oscar Wilde y la cárcel por su homosexualidad. Oscar Wilde era una figura muy reconocida ya en los ambientes literarios y en los ambientes sociales de la Inglaterra victoriana, porque era un hombre pues muy exuberante, con mucho ingenio, con mucho glamour, como se dice ahora. Él estaba casado, tenía 2 hijos, pero era abiertamente homosexual. Y tiene una relación con un amante más joven que él, mucho más joven que él, que se llama Alfred Douglas, conocido como Bossy. Este Bossy es hijo de un aristócrata, un hombre pues, que no puede soportar pues, los escándalos y la, digamos, exhibición que hacía Oscar Wilde y su hijo de su relación, y demanda a Oscar Wilde por sodomía. Oscar Wilde se viene arriba y demanda a este señor por calumnias, cosa que fue un error, como se vio luego, porque
se enzarzan en juicios y los juicios los pierde todos Oscar Wilde y va a la cárcel de Reading. Allí escribe dos obras fundamentales. Una se llama De Profundis, en el que todo el tono irónico, todo el tono festivo de la obra de Oscar Wilde, toda esa especie de alegría, esa sofisticación, se transforma en todo lo contrario, es decir, en toda la miseria, toda la desolación, toda la tristeza, todo el abatimiento que soporta en la cárcel, lo vuelca en esta obra de Profundis. Y luego cuando sale de la prisión escribe la balada de la cárcel de Reading. Cuando sale de prisión su mujer le abandona, no quiere saber nada de él, su nombre está proscrito, está manchado, huye a Francia y en Francia también muere solo, triste y arruinado. Hay otro episodio también relacionado con el sexo de alguna manera y también en Francia, que es el episodio de Verlaine y de Rimbaud. Verlaine, cuando se conoce con Rimbaud, tiene 27 años, está casado, tiene un hijo y su mujer está embarazada de otro. Y Rimbaud es un jovencito de 16 años, poeta salvaje, un poeta de alguna forma rompedor, alocado, y se conocen y se seducen mutuamente. Empiezan a tener una relación abiertamente homosexual también. Viajan por Europa, vagabundean, hay excesos de alcohol, excesos de todo tipo, algo muy poético, muy maldito, muy marginal de alguna manera, y hasta que en un ataque de celos saca una pistola y le dispara a su amante. No lo mata, pero va a la cárcel. Está en la cárcel solamente 2 años por un intento de asesinato, o sea que no le salió tampoco demasiado caro. Está en la cárcel, escribe cosas, pero cuando sale abandona ya la literatura y se dedica, bueno, pues también a malvivir, como hablan todos estos. Otra persona que está en la cárcel también, aunque poco tiempo, es Jack London, el escritor norteamericano. Es condenado después de trabajar como minero y en Alaska y buscador de oro en el Klondike y todo esto. Vagabundea por Estados Unidos y le aplican la ley contra los vagabundos, que es una ley bastante amplia en la que pueden meter en la cárcel a todo el mundo. Pasa una temporada relativamente corta en prisión, pero eso le sirve a Jack London para, de alguna manera, centrarse. Y cuando sale de ahí empieza ya a escribir cosas seriamente y abandona un poco su vida nómada, su vida, digamos, itinerante y se convierte en escritor. Nos vamos ya al siglo XX y en el siglo XX hay un caso interesante que es el caso de Antonio Escotado. Antonio Escotado es un filósofo y un pensador de primer orden español del siglo XX, como digo. Fue hijo de un preboste del régimen franquista, pero este joven Escotado, que estudia Derecho y estudia Filosofía, le sale un poco hippie. Se va a Ibiza, que era el paraíso hippie de Europa, y empieza a consumir drogas, costumbre que no deja de hacer hasta cuando murió, con 80 y tantos años. De hecho, su última obra, una obra póstuma que él dio orden de que no se publicara hasta que estuviera muerto, se llama Confesiones de un opiófilo, en el que especifica lo que llama su botiquín, es decir, la heroína que se suministraba y cuándo se la suministraba y las dosis para tener un poco esta adicción pues controlada y que nunca le sobrepasara, como así ocurrió, porque mantuvo una mente muy lúcida toda su vida. Bueno, el caso es que en los años 70 había un programa de televisión muy interesante que se llamaba La Clave, en el que debatían varios invitados pues el tema que se tratara. Proyectaba una película José Luis Balbini y luego había un debate. En este programa, Escotado, con su acidez y con su mordacidad, entra en polémica con un comisario de policía, con un alto funcionario de la policía, en defensa, Escotado, de las drogas, del uso de las drogas, o más bien en contra de la prohibición del uso de las drogas. Parece ser que humilla a este policía y eso es lo que dice Escotado, y a partir de eso, como consecuencia de esto, se ve perseguido por tráfico de drogas. El propio Escotado, parece ser que él compraba drogas, pero era para su uso propio, pero le acusan de ser un traficante, va a la cárcel de Toledo, está 3 años ahí. Él contaba luego que afortunadamente le meten en una celda de aislamiento porque lo peor de la cárcel era la compañía.
Yo también lo creo. Estar ahí en la cárcel un año, bueno, pues puede estar hasta bien si la compañía es la adecuada, pero bueno, en este caso no lo es, ¿no? Entonces, en estos 3 años que está escotado en la cárcel, escribe su monumental obra por la que mucha gente le conoce, la mayor parte de la gente le conoce por esto, que es la historia general de las drogas. Es un tocho así de grande en el que analiza las drogas como era un pensador de primer orden, bajo todos los puntos de vista, desde el filosófico, el médico, el químico incluso, el social, analiza todas y cada una de las drogas pues con una, digamos, profundidad académica notable. Pero no solamente se le conoce a Escotado por esto, Escotado luego ha hecho muchas cosas, Los enemigos del comercio, es 3 obras monumentales, fue Premio Nacional de Ensayo, en fin, es un gran escritor, un escritor de primer orden, y su estancia en prisión le sirvió pues para escribir este libro. Luego, voy terminando ya, hay un escritor norteamericano que se llama Edward Bunker, que es un poco caso parecido al de Jean Genet, que era un delincuente común, un delincuente que había pasado por las cárceles desde que era joven, y de la cárcel empieza a escribir una cosa que se llama No hay bestia tan feroz. No hay bestia tan feroz no es algo que dulcifique el crimen para hacerlo atractivo, sino que lo presenta con una sequedad casi documental, como lo que él había vivido. Edward Bunker lo conoceréis muchos los que hayáis visto el cine de Tarantino, porque hay una película, para mi gusto la mejor de Tarantino, que se llama Reservoir Dogs, y ahí interpreta un papel. Es un tipo que da miedo, nada más verlo da miedo. Le veréis con el pelo blanco, así con bigote. Y bueno, pues este hombre se convirtió en escritor usando como material toda su experiencia carcelaria. Murió en 2005 en California tras haber recorrido en sentido completo el camino que va desde la delincuencia estructural hasta la representación, hasta la interpretación de esa delincuencia en el cine y pasando desde luego por la literatura, que es lo nuestro. Lo voy a dejar aquí, hay algunos más por ahí que seguro que a vosotros os apetece contármelo en vuestros comentarios, pero hemos pasado desde los crímenes comunes, de robos, desde los duelos, desde los asesinatos, de los homicidios, los delitos sexuales, los delitos religiosos, en fin, toda una serie de personajes ilustres escritores, todos ellos que han tenido problemas con la justicia. Así que espero vuestros comentarios y espero que os haya gustado. Hasta pronto, amigos.